En la historia de la Segunda Guerra Mundial, hay tanques que dejaron huella por su potencia, su innovación o su capacidad de cambiar el rumbo de una batalla. Y luego está el Type 95 AGO, el principal tanque ligero de Japón. Su nombre puede sonar imponente, pero para quienes lo tripulaban fue, en muchos sentidos, una trampa mortal con ruedas y orugas. Lo que comenzó como un ambicioso intento de modernización terminó siendo un símbolo de lo que ocurre cuando la doctrina militar no evoluciona al ritmo de la guerra. Todo empezó en la década de 1930. El imperio japonés estaba expandiendo sus dominios en Asia y necesitaba un vehículo blindado que pudiera acompañar a la infantería en terrenos difíciles, desde las montañas de Manchuria hasta las ciudades chinas. En 1935, salió de la línea de producción el Type 95 AGO, un tanque que pesaba apenas 7,500 kilogramos, muy ligero si lo comparamos con los monstruos blindados que después dominarían los campos de batalla. Su ligereza tenía una ventaja clara: podía transportarse en trenes o barcos con relativa facilidad, lo cual encajaba perfectamente en la estrategia de un ejército que necesitaba moverse rápido por territorios conquistados. En sus primeras pruebas, el AGO parecía cumplir con lo prometido. Llevaba un cañón de 37 milímetros y dos ametralladoras de 6,5 milímetros, un armamento más que suficiente para enfrentarse a las fuerzas chinas mal equipadas de aquel tiempo. Su velocidad máxima de 45 km por hora le permitía acompañar a la infantería sin problemas, y su blindaje, de hasta 12 milímetros en su punto más grueso, parecía razonable frente a la resistencia limitada que encontraba. En esas primeras campañas en China, los comandantes japoneses quedaron satisfechos. El tanque se movía, disparaba y ayudaba a conquistar terreno. Parecía que el AGO estaba destinado a ser un éxito. Pero todo eso empezó a cambiar en cuanto Japón se encontró con rivales de verdad. Porque lo que funciona contra un enemigo mal armado puede convertirse en una sentencia de muerte cuando te enfrentas a un ejército moderno. El AGO tenía un defecto fundamental desde el diseño. Era demasiado ligero y su blindaje resultaba ridículamente delgado frente a cañones antitanque o incluso frente a ametralladoras pesadas. Lo que al inicio se veía como una ventaja, la movilidad y la facilidad de transporte, pronto reveló su lado oscuro. Los tripulantes viajaban prácticamente en una caja de hojalata. La tripulación estaba formada por solo 3 hombres: un conductor, un operador de radio que también servía de asistente, y el comandante, que al mismo tiempo tenía que ser artillero y cargador. Sí, así como lo oyes, el mismo hombre debía dirigir el tanque, apuntar el cañón y disparar, todo en medio de la confusión de la batalla. Esto no solo agotaba físicamente al comandante, sino que reducía al mínimo la capacidad de reacción. Mientras en un tanque estadounidense o británico había 4 o incluso 5 tripulantes, cada uno con tareas específicas, en el AGO la sobrecarga de funciones era brutal. Las limitaciones quedaron en evidencia en 1939, durante los enfrentamientos en la frontera entre Japón y la Unión Soviética, conocidos como las batallas de Halhin-Gol o Nomonhan. Allí, los AGO se toparon con los tanques soviéticos BT-5 y BT-7. La diferencia era abismal. Los proyectiles de 37 milímetros de los soviéticos atravesaban el blindaje del AGO como si fuera papel, desde casi cualquier ángulo. En cambio, el pequeño cañón japonés apenas podía dañar a los tanques enemigos salvo a quemarropa, lo que obligaba a las tripulaciones japonesas a arriesgarse en maniobras suicidas para intentar causar algún impacto. Imagina lo que eso significaba para los soldados dentro del tanque. Cada vez que se acercaban al frente, sabían que bastaba un impacto directo para que el vehículo ardiera como una antorcha. Y lo peor es que no había escapatoria fácil. El espacio era tan reducido que salir del tanque en caso de emergencia resultaba casi imposible. Sin embargo, Japón no abandonó el AGO. Al contrario, lo siguió utilizando con la misma doctrina que había funcionado en China: tanques ligeros para apoyar a la infantería, no para enfrentarse a blindados enemigos. Y aquí está el problema. Esa visión del combate estaba desfasada frente a la realidad que ya se vivía en Europa y que pronto se trasladaría al Pacífico. Mientras Alemania, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido apostaban por tanques cada vez más potentes y con mayor blindaje, Japón insistía en una estrategia centrada en la movilidad y en subestimar la capacidad enemiga. Todo esto terminaría pasando una factura altísima cuando Japón se enfrentó directamente a los aliados tras el ataque a Pearl Harbor. Pero antes de entrar en esa parte, déjame preguntarte algo. ¿Te está gustando este recorrido por la historia del AGO y su trágico legado? Si es así, suscríbete si te está gustando el vídeo, porque lo que viene a continuación son las pruebas más duras que este tanque jamás enfrentó, y la historia se vuelve aún más dramática. Cuando Japón entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor, el Type 95 AGO empezó a mostrar todas sus debilidades. En los primeros meses de la campaña en el Pacífico,
todavía encontró cierta utilidad contra defensas ligeras en Filipinas o Malasia, donde las fuerzas aliadas no estaban preparadas para un asalto tan rápido. Pero apenas los estadounidenses y británicos pudieron reorganizarse y llevar sus tanques al frente, el lago se convirtió en un blanco fácil. La diferencia tecnológica era brutal. Los marines de Estados Unidos desplegaban el M4 Sherman, un tanque medio con un cañón de 75 milímetros y un blindaje que resistía incluso impactos directos de artillería ligera. Frente a eso, el cañón de 37 milímetros del lago parecía de juguete. No importaba desde qué ángulo disparara, en la mayoría de los casos no lograba perforar la coraza del Sherman. En cambio, los estadounidenses podían destruir un AGO desde una distancia mucho mayor a la que los japoneses siquiera soñaban con alcanzar. Y no solo eso, los propios marines reportaban en más de una ocasión que sus ametralladoras calibre 50 podían atravesar la fina armadura del tanque japonés. Imagínate lo que eso significaba para las tripulaciones. Ni siquiera hacía falta un cañón antitanque para dejarlos fuera de combate. La situación era tan desesperada que en más de una ocasión las tripulaciones japonesas intentaron tácticas suicidas. Al ver que sus armas no podían penetrar el blindaje aliado, algunos tanques se lanzaban directamente a embestir a los Sherman, con la esperanza de dañarlos físicamente o permitir que la infantería colocara explosivos a corta distancia. Estas maniobras rara vez funcionaban y casi siempre terminaban con el sacrificio completo de la tripulación. Pero el lago no solo sufría contra tanques. Su blindaje era tan delgado que cualquier cañón antitanque aliado, incluso los más pequeños, lo atravesaba sin esfuerzo. Y si hablamos de la artillería naval que bombardeaba las islas antes de un desembarco, el pobre tanque japonés no tenía ninguna posibilidad. Era como sacar una bicicleta a competir contra un tren. Algunos ingenieros japoneses intentaron soluciones improvisadas. Uno de los intentos más curiosos fue el Type 2 Kami, un tanque anfibio basado en el chasis del lago. La idea era interesante, dotarlo de flotadores desmontables para que pudiera navegar y apoyar desembarcos en islas. Sobre el papel sonaba innovador, y de hecho en ciertos escenarios pudo moverse en terrenos donde otros tanques no podían. Sin embargo, los problemas de fondo seguían ahí. El blindaje era demasiado fino, el armamento insuficiente y la tripulación seguía atrapada en un espacio ridículamente pequeño. En cuanto se enfrentaban a tanques aliados o incluso a posiciones fortificadas con buen armamento, el Kami terminaba como su hermano mayor, destruido y con la tripulación pagando el precio. El origen de todos estos problemas no estaba únicamente en el diseño del tanque, sino en la doctrina militar japonesa. El ejército imperial había pensado sus blindados para un escenario muy concreto: apoyar a la infantería contra enemigos mal armados, como ocurrió en China. Allí funcionaba, porque el enemigo carecía de cañones modernos o tanques de peso medio. Pero esa misma visión, trasladada a un conflicto global contra potencias industriales como Estados Unidos o la Unión Soviética, fue un error fatal. Mientras otros países aprendían de cada batalla y modernizaban sus diseños, Japón quedó atrapado en una especie de espejismo, creyendo que la guerra se libraría siempre bajo las mismas condiciones que en los años 30. Además, la propia industria japonesa no tenía la capacidad para producir tanques más avanzados en grandes cantidades. La prioridad de recursos iba hacia la marina y la aviación, consideradas más esenciales para la guerra en el Pacífico. Los tanques quedaban relegados, y eso condenó a miles de tripulantes a pelear con vehículos obsoletos. Los combates en las islas del Pacífico durante 1944 y 1945 son un ejemplo doloroso de esto. En Saipan, Guam, Iwo Jime y Okinawa, los AGO entraban en acción sabiendo que no tenían la menor oportunidad contra los Sherman. Lo único que podían hacer era retrasar lo inevitable, sacrificándose en ataques desesperados mientras los estadounidenses avanzaban con artillería, aviación y blindados mucho más poderosos. Era un escenario trágico, donde el valor de las tripulaciones japonesas contrastaba con la inutilidad del equipo que tenían entre manos. Cada batalla dejaba más claro que el AGO no estaba hecho para esa guerra. Y sin embargo, siguió en servicio hasta el final, sin cambios significativos ni modernizaciones que pudieran darle una segunda vida. Fue, en definitiva, un tanque atrapado en el tiempo. Lo más impactante es que este error no era solo técnico, sino estratégico. El AGO refleja cómo la planificación militar japonesa estaba desconectada de la realidad. Diseñaron un arma para un tipo de guerra que ya no existía, y cuando llegó el momento de enfrentar la modernidad, se quedaron atrás. Y como suele ocurrir, los que pagaron el precio no fueron los altos mandos que tomaron esas decisiones, sino los soldados que se subieron a esos tanques con la esperanza de sobrevivir al siguiente combate. En la última parte veremos cómo terminó la historia del AGO,
qué legado dejó y por qué hoy es recordado no solo como un tanque débil, sino como un símbolo de los errores estratégicos de Japón en la guerra. Para 1944, la historia del Type 95 Ago ya estaba marcada por la tragedia. Japón estaba a la defensiva, y cada batalla en el Pacífico demostraba que sus blindados no podían competir con la maquinaria de guerra aliada. Mientras Estados Unidos producía miles de Sherman, cada uno con mejoras constantes en blindaje y armamento, el Ago seguía siendo básicamente el mismo vehículo de 1935. El contraste era doloroso. Un tanque diseñado para guerras coloniales en Asia se enfrentaba ahora a la potencia industrial más grande del mundo. En las batallas finales, como Iwo Jime y Okinawa, los Ago fueron poco más que objetivos móviles. Los marines ya sabían exactamente cómo lidiar con ellos. Artillería ligera, bazucas, incluso ametralladoras pesadas. Los relatos de la época son claros. Había ocasiones en que un Ago apenas alcanzaba a disparar un par de veces antes de ser reducido a chatarra. Y aún así, las tripulaciones japonesas se montaban en ellos sabiendo que iban al combate con pocas o ninguna posibilidad de volver con vida. Lo más desgarrador era la desesperación de esas tácticas finales. Cuando el cañón principal ya no servía contra los blindados enemigos, muchos tanquistas recibían la orden de usar sus vehículos como arietes, lanzándose de frente contra formaciones estadounidenses con la esperanza de causar algún daño. A veces llevaban explosivos en el interior del tanque, listos para detonar en un ataque suicida. Este tipo de maniobras, aunque impresionantes en su brutalidad, eran completamente inútiles contra un enemigo tan superior en número y capacidad de fuego. El Ago se convirtió en un ataúd de acero para sus tripulaciones. Al mismo tiempo, la incapacidad japonesa para renovar su arsenal reflejaba un problema mucho mayor: su limitada industria. Mientras otros países adaptaban sus tanques a cada nueva amenaza, añadiendo blindaje extra, desarrollando cañones más grandes, creando variantes especializadas, Japón se encontraba aislado, con recursos cada vez más escasos y sin posibilidad de producir en masa diseños más modernos. El resultado fue un ejército atrapado en una guerra para la que no estaba preparado. El legado del Ago es, en ese sentido, doble. Por un lado, muestra claramente la valentía de los soldados que lo tripularon. Muchos sabían que subirse a ese tanque equivalía a firmar su sentencia de muerte, y aún así lo hacían, convencidos de cumplir con su deber. Por otro, es una advertencia sobre lo que pasa cuando un país confunde la doctrina militar con la realidad. Los mandos japoneses siguieron creyendo que la guerra sería como en China, con enemigos mal armados, sin darse cuenta de que estaban enfrentando a naciones con fábricas, ingenieros y arsenales infinitamente superiores. Hoy en día, algunos Ago sobreviven en museos de guerra alrededor del mundo. A primera vista parecen casi frágiles, pequeños al lado de los colosos como el Sherman o el T-34. Pero esas piezas no son simples reliquias, son recordatorios de lo que significa enviar a soldados al frente con equipos inadecuados. Hablan de un error estratégico que costó miles de vidas y que, en última instancia, simboliza cómo Japón fue derrotado no solo en el campo de batalla, sino también en la mesa de diseño y en las fábricas. Lo interesante es que, pese a su fama de ataúd rodante, el Ago también dejó lecciones valiosas para la historia militar. Una de ellas es la importancia de la flexibilidad. Los tanques no pueden diseñarse pensando en un único enemigo o en un solo tipo de guerra. Las condiciones cambian, los rivales evolucionan, y quien no se adapta está condenado a quedarse atrás. Otra lección es el papel de la industria. No importa cuánto valor tengan los soldados si no se les da el material adecuado para sobrevivir. En definitiva, el Type 95 Ago no fue solo un tanque fracasado, fue el reflejo de una doctrina militar equivocada y de un país que no supo preparar a sus tropas para la realidad de una guerra moderna. Su historia es dura, incluso amarga, pero necesaria para entender cómo la Segunda Guerra Mundial no se ganó únicamente con batallas y estrategias, sino también con acero, fábricas y decisiones de diseño. Y con esto llegamos al final. Hemos visto cómo nació este tanque ligero en los años 30, cómo en China parecía cumplir su función, cómo fue superado de manera aplastante por los soviéticos y los estadounidenses, y cómo terminó siendo un símbolo de sacrificio inútil para las tripulaciones que lo tripularon. Es, sin duda, uno de esos recordatorios de que en la guerra la valentía individual no basta para compensar los errores colectivos. Si te ha gustado este recorrido por la historia del Type 95 Ago, suscríbete si te ha gustado el vídeo, porque aquí seguimos explorando las historias ocultas y muchas veces olvidadas de la Segunda Guerra Mundial y de sus protagonistas, humanos y máquinas.